Carlos, sabéis que ahora tú nos pide que aceptemos que estamos grabando. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar, ¿vale? Siento por las personas que se van a conectar más tarde, pero me parece que no debemos robarte ni un segundo de tu tiempo. Pues estamos en la reunión del grupo de cuidados. Ahora te sitúo un poco, ya le escribí a José Carlos, pero voy a recordarlo. Y tenemos con nosotros a José Carlos Bermejo, que más allá de lo que a él le guste que digan o no de las flores que le echen, pues es una persona que, bueno, muy querida por muchas de las personas que lo conocemos. No sé si por todas, pero por una gran mayoría, sí, ¿no? Un referente de muchas cosas, de modo particular en todo este ámbito de los cuidados, de la humanización de la salud o de poner corazón en la vida, ¿no? Eres el director del Centro de Humanización de la Salud, ¿verdad? De los religiosos Camilos. Y, bueno, entre otras cosas, escritor. Famosos son sus cuentos para curar, me parece que son, entre muchas cosas, ¿no? Y, bueno, también es reconocido por sus conferencias. Hemos estado hablando aquí mientras empezamos también de cómo le conocí yo en Cáritas Granada con una conferencia que vino a darnos sobre la resiliencia, ¿vale? Eso por parte de José Carlos. Por nuestra parte, José Carlos, nosotros somos un partido, no sé si nos conocías antes de que yo te escribiera, nos llamamos Por un Mundo Más Justo, y este partido existe ya hace 15 años. Y bueno, en su ADN lo más importante que tiene es el cuidado de las personas vulnerables. Existimos desde un lema que nos da, bueno, con el que nos reconocemos desde el principio, que es: el fin de la pobreza es una decisión política, ¿no? Entonces necesitamos una formación política en todo el espectro, no solo de España, en todo el mundo, pero bueno, estamos en España, que pusiese en el primer lugar de sus iniciativas, de sus propuestas, de sus denuncias, todo lo que es la defensa de los descartados, que dice el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? De los vulnerables, de las personas excluidas. No obstante, nuestra política pues, va más allá, no solo a los vulnerables, o mejor dicho, todo lo hacemos desde esa óptica, pero abordamos cualquier tema en el que un partido político tiene que pronunciarse, ¿no? Economía, ecología, bueno, relaciones, modelo territorial, ¿vale? Pero siempre nuestro tanto por ciento más importante de energía lo dedicamos a este tema de las personas vulnerables y los colectivos vulnerables, ¿vale? Dentro de la forma de trabajar que tiene el partido, desde hace un año hacia acá, donde hemos podido aprovechar el enorme caudal de personas que están entrando en el partido. En menos de 2 años éramos 100 y pico, ahora somos 710, creo que éramos esta mañana, así estamos creciendo mucho de forma muy sorprendente, milagrosa. Bueno, pues dentro del caudal de personas que se incorporan al grupo, al partido, decimos, oye, que es la oportunidad de trabajar por grupos, por equipos, ¿no? Y hemos hecho equipos de todas las cosas donde nosotros tenemos ahora mismo posicionamiento: sin hogarismo, trata de personas, de personas, esclavitud sexual, barrios de la periferia, ecología, mujer, vida. Y un grupo de hace tiempo es el grupo de cuidados. Este grupo nació obviamente al albur de todo el tema de la pandemia, y veíamos que era muy importante que en un partido que se caracteriza por su humanidad, ¿no? Pues dedicásemos un espacio a dialogar sobre todo esto. ¿Qué significa que nuestra sociedad cuide los cuidados, a los cuidadores, o bueno, a los colectivos más vulnerables también los trate desde esta óptica del cuidado personal, ¿no? No obstante, ha pasado el tiempo, no ha pasado la pandemia, pero veíamos que nuestra mirada sí tiene que ser un poco más amplia. Este es Álvaro, que se acaba de conectar ahora. Bienvenido, Álvaro. Estoy presentando la sesión. Decíamos, tenemos que tener una mirada más amplia, no vale solo hablar de cuidados relacionados a la salud clínica, a la salud residencial, ¿no? a la salud, sanidad, sino también una mirada más amplia que nos hablase de que la política debe ser una política de cuidados, ¿vale? De hecho, en las elecciones madrileñas, pues no sé si ha caído en tus manos algo de nuestro partido en estas elecciones, el lema en el que traíamos era ese: cuidando Madrid, cuidando Madrid. Y no queremos ser oportunistas, sino que realmente nos sentimos identificados con esa palabra en nuestra forma de hacer política. Somos un partido que trabaja mucho desde una clave esperanzadora, muy desde el respeto. No somos para nada enemiguistas, enfrentistas, ¿no? De eso que van desautorizando al otro, ¿no? Y diciendo improperios y tú más, sino que buscamos mucho la suma en común, ¿no? Tenemos unas buenas prácticas que asumimos también en el grupo de trabajo, que nos habla de eso, de la comunicación asertiva, de la búsqueda en común del bien común y la verdad, y de ser referentes de lo que queremos. Queremos una política y una sociedad que sea capaz de pedir perdón, por ejemplo, por nuestro partido, que menos que seamos capaces de pedir perdón cuando metamos la pata, ¿vale? Como un ejemplo para que veas por dónde van nuestros tiros a la hora de hablar de una política de cuidado, ¿vale? Pues todo esto, en estas reuniones que tenemos, nos reunimos una vez al mes, algunos grupos un poco más, pero según sus posibilidades. Salió tu nombre, ¿no? Era raro que hubiese tardado en salir, ¿no? Oye, pues si conocemos a alguna persona que pueda iluminarnos con todo esto que significa el mundo de los cuidados
y llevado a lo social en cualquiera de sus facetas, no solo, como decíamos, la más sanitaria, pues estás tú, por lo menos para muchos de los que estamos en el partido, como te decía al principio, eres un referente y te conocemos, ¿no? Y te seguimos. Pues por eso, de ahí te invitaba yo. ¿Podríamos contar contigo? Entonces, José Carlos me planteaba un formato de tener él una introducción, libérrima, de lo que tú veas más oportuno, y después entrar en diálogo, ¿vale? Para que nosotros también pues, podamos contrastar contigo, bueno, tus opiniones. Más allá, o sea, no va a ser nada conclusivo, tranquilo, no va a depender de ti lo que el partido diga, ¿no? Si no vas a influir para bien, estoy seguro, ¿no? Y por eso te llamamos, ¿vale? Pero bueno, con la tranquilidad también de que esto es un diálogo fraterno, ni siquiera es una charla y una conferencia, sino es algo interno. De hecho, estamos pocos, es un grupo de trabajo, ¿no? Si hubiésemos abierto a toda la militancia o a más gente, seguro que solo por decir tu nombre hubiesen aparecido muchas más personas, ¿no? Entonces, como grupo de trabajo, tomamos nota, vamos haciendo posicionamientos, reflexiones comunes. Bueno, José Carlos, ¿puedes ayudarnos? ¿Puedes ayudarnos a hacer una política de cuidados? Pues ahí te dejo, ¿no? Antes, bueno, para que tú sepas hasta qué punto queremos cuidarnos en el partido, que siempre empezamos nuestras reuniones diciendo, para aquello de humanizarnos, de sentirnos más hermanos, cada uno dice algo que trae a la reunión, ¿eh? Una cosa que trae, un sentimiento, una experiencia concreta, lo que ha comido o una sensación, ¿vale? Un pensamiento. Entonces, como se acaba de incorporar Álvaro, así también lo incluimos en este encuentro, cada uno que diga, José Carlos, también una palabra, ¿qué traes a esta reunión? ¿Qué traemos? ¿Vale? Con agilidad para no restarle a José Carlos ese tiempo. Elena, ¿tú qué traes? Yo traigo mucha alegría. Estoy estos días en el campamento de verano del proyecto Maus, que Luis lo conoce muy bien, ¿no? Que es un proyecto de niños en la zona norte de Granada y pues ahí estamos, Una ¿no? zona periférica, José Carlos, un proyecto de los misioneros claretianos, que son con los que me muevo yo, y ahí están haciendo ellos su labor también. Gracias, alegría. Arturo, ¿tú qué nos traes? Yo traigo sobre todo reflexión, porque durante estos días que he estado trabajando como enfermero en la residencia, me he enterado de una noticia reciente, que no sé si la han dicho de forma oficial, pero Te escucha me he regular a enterado veces, de que... Arturo, te escucha regular, lo último no te he escuchado. Espera, ¿se me escucha mejor ahora? Ahora mismo sí. Vale, perdón, a veces se me va un poco el tema de la conexión. No, que iba diciendo que llevo conmigo la reflexión sobre todo en el ámbito de enfermería residencial, porque me he enterado recientemente de que van a repartir estas famosas ayudas europeas para mejorar el tema de la infraestructura y el tipo de atención que se realizan a nivel residencial, en especial tras haber pasado el tema de la pandemia COVID y, bueno, tal como lo hemos pasado, sobre todo por el estado de ánimo y el tipo de atención al paciente durante esta pandemia. Mm. Pues muchas gracias por tu reflexión, seguro que nos enriquece. Álvaro, ya aprovecha, preséntate brevemente, ¿vale? Y nos dice qué nos traes. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Fenomenal. Vale, es que me he puesto los cascos que no se escuchaba bien. Yo soy Álvaro Galera, estoy afiliado en el partido desde el 2012 y junto con Luis y Pedro estamos animando los grupos de trabajo. Y Pedro no está formé, aquí. Pedro no está aquí, no sé si se unirá ahora. Hola Dani. Y Buenas, perdonad. nada, nos estamos... Estoy diciendo que Una traes breve presentación, sí. brevísima presentación. Eso. Y decir que traemos a la reunión, ¿vale, Dani? Vale. Y nada, y formé parte de la campaña de estas elecciones por la Comunidad Autónoma de Madrid, que como decía Luis, decidimos que uno de los lemas fuera el principal, cuidando en gerundio Madrid. Y bueno, para mí es esta reflexión de qué es hacer una política cuidadosa o de los cuidados, pues es algo que lo tengo muy presente, la verdad, en el partido, en mi día a día, y muy agradecido por este espacio contigo, por nuestro invitado hoy de excepción. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Dani. Dani, te presenta y ¿qué nos traes? Bueno, pues yo Nos traes soy Dani. un atascazo, ¿no? Venías de atasco. Buah, he pasado por casa de Álvaro y todo. Por Conde de Casal, sí, sí. Cuando he escrito estaba por ahí todavía. Perdona. Que, bueno, yo soy Daniel Chaparro, tengo 24 años, soy estudiante de terapia ocupacional.
bueno, mi vivencia con el partido y con el cuidado, pues bueno, yo iba a ser religioso de los Sagrados Corazones, decidí tras el noviciado dejarlo y siempre me he planteado la vida política de forma muy, muy intensa, ¿no? Sobre todo a raíz de las elecciones de Andalucía, donde sacó un gran peso de diputados Vox, ¿no? Pues yo me preguntaba cómo, pese a mi tendencia, que como cristiano debía tender hacia la moderación y hacia el diálogo, ¿no? Teniendo muy presente las palabras, fui a la JMJ de Cracovia y teniendo muy presente las palabras del Papa Francisco, ¿no? De hecho, yo cuando siempre hablo mucho de unas palabras, digo mucho lo de construir puentes y derribar muros, ¿no? Pues básicamente eso. Y en relación con el tema que traigo hoy, pues vengo muy expectante porque creo que dentro de la filosofía muy, muy individualista que tenemos hoy en día, ¿no? Pues el cuidado, como yo personalmente como cristiano que quiero estar activo en política, pues me parece algo muy importante, ¿no? Que lo que le pasa al ajeno, más allá de lo fácil, pues darse también en el plano de lo más difícil, ¿no? Y básicamente eso. Gracias, Dani. José Carlos, ¿qué nos traes tú? Ahora digo yo como último lo que traigo, ya te doy la palabra, pero ¿qué nos traes? Así si te pregunto. Bueno, sí, vengo de trabajar un poquito esta tarde, además de esta mañana, ¿no? Y estaba trabajando sobre la palabra corazón, que al llegar aquí hay un letrero que pone más corazón en las manos, una frase de San Camilo, ¿no? Así que la reflexión reciente sobre corazón, que hay que ponerlo en las manos según esta exhortación, os la pongo delante. Muchas gracias. Pues yo, Luis, si vivo en Granada, estoy en Málaga ocasionalmente en casa de mi suegra, pero vivo en Granada. Estuve en Cáritas, como sabes, José Carlos. He pasado por distintas Cáritas. Trabajo ahora en una fundación que se llama Fundación para la Ciudadanía Global, que es afín al partido, es independiente del partido, pero afín, hacemos servicio al partido también, coincidimos en muchas cosas. Y bueno, yo traigo ya de entrada un agradecimiento a que José Carlos esté con nosotros, ¿vale? También quiero decir antes de empezar que está escuchando mucho que nos manifestamos como cristianos. El partido no es cristiano explícitamente, ¿vale? Sí es cierto que hay muchos cristianos, pero hay gente de toda, creencia, incluso gente no ateo, no creyente, hay musulmanes también para que tú veas, ¿vale? Pero obviamente hay un número importante de creyentes y a los que somos creyentes cristianos nos mueve esas creencias, ¿no? Para militar en este partido y trabajar por un mundo más justo, más fraterno, ¿vale? Pues bueno, después de esta presentación, José Carlos, te doy la palabra y siéntete con la libertad de lo que tú sientas, ¿no? Que nos puedes comunicar para ayudarnos. Pues muchas gracias, Luis Antonio. Fíjate que os confieso que no sois el primer grupo político que me pide hacer esto, que es reflexionar en voz alta, ¿no? Así que lo he hecho no hace mucho tiempo, con otro grupo, si me podéis preguntar después libremente. Y la propuesta que te hice, pues era dedicar 10 minutos a hacer alguna reflexión y después lo que me queráis preguntar. Me siento muy limitado. Si aceptáis el modelo, pues hablo 10 minutos. Muy bien, claro que sí. Genial. Pues mira, comparto pantalla. Este mundo de los... ¿Se ha ido? Sí. ¿Quién? No, estamos viendo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. La pantalla, digo. ¿Veis la pantalla? Sí. Ha aparecido, ¿verdad? Sí. Sí. Pues mira, os quería decir en primer lugar que os estoy hablando desde aquí y esto también me parece relevante. En este mundo online a mí me está dando por empezar siempre diciendo también dónde estoy y físicamente, no solo en la ciudad, pues en este centro. ¿Qué quiere decir? Que aquí se cuidan 140 personas mayores, simultáneamente 30 enfermos al final de la vida. Aquí justo debajo hay ahora una familia con su muerto, o sea, hay un tanatorio aquí debajo de mi despacho. Es decir, está el mundo del duelo también, ¿no? Y enseñamos, además de cuidar, atendemos a domicilio a muchas personas. En España tenemos 1000 trabajadores cuidando a domicilio y enseñamos un máster en counseling, un máster en intervención en duelo y un posgrado en cuidados paliativos. Bueno, estoy aquí. Y este es el sitio más bonito del mundo porque os voy a pasar 3 fotografías porque, mira, lo hemos, esta es una parte del equipo, lo hemos, le hemos dado un aire
que está impregnado de valores, ¿no? Estos son los pasillos donde la gente pues muere cada día 1,3 cada día en estos espacios que están muy dotados de sentido, ¿no? Evocan la literatura, la escultura, la pintura. Aquí por la mañana hay un voluntario que toca el piano o un compañero, excepto antes en tiempos de pandemia. Los exteriores los tenemos muy guapos, son como para decir, joder, quiero visitarlo, ¿no? Y está abierto. Fíjate, las familias de las personas a las que cuidamos por estar viviendo al final de la vida, se pueden hacer fuego en esta bodega, es un sitio de encuentro y se pueden hacer comida, y los espacios del exterior están muy cuidados así para que dé gusto pasear. Este es uno de los tanatorios, como os digo, ahora hay un montón de gente aquí abajo que están con su ser querido, ¿no? Tenemos un centro de escucha para acompañar a personas que han perdido a un ser querido, una unidad móvil para atender en situaciones de crisis, de catástrofes, de líos que se preparan en los colegios cuando alguien se suicida, o situaciones complejas o cuando hay algunos accidentes, y como os decía, pues esta formación también. Bueno, entre los ratos que he dedicado a pensar en vosotros y en vosotras, pues he preparado estas claves que os voy a decir. Mira, la primera es una frase con la palabra cuidar, que la conoceréis probablemente porque sois un equipo que se dedica a esto, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. En fin, una buena frase para comenzar sobre el cuidado. Y había pensado referir en muy pocos minutos estas claves. Cuidar a los enfermos es lo mío. Yo soy religioso también desde que era pequeño y tengo relación con los corazonistas y con los claretianos en algunas ocasiones, como ayer que estoy hablando con uno. Cuidar a los mayores, cuidar al final de la vida, que es un tema también de estos días particularmente relevante, ¿no? Por la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, que nos pone una realidad muy compleja delante. Cuidar a las personas en duelo y cuidar la escucha y cuidar la palabra, con lo que ya en el fondo he arrancado. Pero muy poquitas cosas para que podamos dialogar en torno a lo que yo sepa y pueda decir después de vuestras preguntas, ¿no? Fijaos que si uno piensa cuando la gente se casa, el mayor compromiso que asume es el cuidado, curiosamente, ¿no? Y dice, prometo serte fiel, y permitirme que diga, no se dice en la cama, sino se dice en la salud, en la enfermedad, todos los días. Curioso, ¿eh? Prometo serte fiel en los cuidados, también cuando estés enfermo, siempre es... No muchas veces se evoca esto porque se suele pensar en la fidelidad en otros términos. En estos momentos yo estoy embarcado en diferentes proyectos que tienen que ver con humanizar la asistencia sanitaria. También esto está siendo un tirón. Algunas comunidades autónomas han creado viceconsejería de sanidad para la humanización. Viceconsejería para la humanización de la asistencia sanitaria. Otras comunidades autónomas han creado líneas transversales o estrategias para la humanización. Hay una especie de boom, yo estoy metido, nuestro centro de humanización de la salud tiene pues 30 años en esto, en pensar y en investigar, y yo publico sobre estas cosas, ¿no? Yo creo que en las carreras humanistas que tienen que ver con una intervención social y sanitaria están muy necesitadas de enseñar competencias blandas, se llaman así. Acabo de hacer un estudio sobre esto, competencias relacionales, emocionales, éticas, espirituales, culturales, de las que con mucha frecuencia los profesionales del cuidado, ¿no?, son muy carentes porque no se ha dedicado ni un minuto a enseñar a escuchar o a enseñar a manejar los sentimientos o los conflictos éticos, etc. Bueno, el mundo de los mayores no es un mundo solo en la pandemia, ¿no?, sino que tenemos pendientes, como bien sabemos, en nuestra sociedad, la implementación suficiente del cuidado a la dependencia. Tenemos muy pendiente la consideración, a mi juicio, se lo digo a todos los que trabajan en la administración y vienen con ocasión de jornadas y congresos a nuestra casa a inaugurar y demás, ¿no? Les digo, pero ¿cuándo vais a considerar que el Alzheimer es una enfermedad? Y no solo las personas mayores con Alzheimer no solo son mayores y tienen dependencia, sino que también tienen una enfermedad concreta, no una discapacidad solo, es una enfermedad, y cuidarles comporta muchos recursos, más recursos que cuidar a otras personas, ¿no? Y mientras no consideremos a los enfermos de Alzheimer de una manera, con una mirada particularmente privilegiada para el cuidado, pues seguirán teniendo recursos insuficientes, como está sucediendo en el mundo residencial.
En este momento, como por otro lado seréis más pensadores que yo en esto, pues está sobre la mesa el asunto de medicalizar las residencias, que son modos de hablar, o de generar el espacio sociosanitario, la confluencia entre lo social y lo sanitario para cuidar bien y que no nos pase lo que nos ha pasado. Sin embargo, yo creo que este es un tema que ya es viejo, alguna comunidad autónoma había trabajado y avanzado servicios y programas sociosanitarios. Son muy complejos porque tienen mucho que ver con la pasta que se dedica fundamentalmente pues, a estos más excluidos que otros, que son los mayores, que es más fácil ponerlos al lado que a nosotros, los que tenemos menos años todavía, ¿no? Y cuando enfermamos. Es un mundo muy complejo y corremos el peligro también de caer en una contradicción con lo que veníamos diciendo hace muy poco. Hace muy poco estábamos hablando de que había que crear que los centros residenciales para cuidar a las personas mayores, de iniciativa pública, privada, concertada, da igual, ¿no? Que deberían ser hogares para vivir. Y ahora, pues de repente ha saltado, no, deben ser lugares que estén impregnados de servicios sanitarios. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Otro tema, como sabéis mejor que yo, es el de la soledad en este mundo, no solo de los mayores, porque algunos estudios también están centrándose en los jóvenes y la soledad, ¿no? Y las adicciones a las tecnologías y otras adicciones. Y bueno, la soledad está siendo un temazo y un descubrimiento quizás al abrir los ojos y darnos cuenta de cuánto problema hay detrás. Nosotros tenemos algún programa concreto que hemos piloto de acompañamiento en la soledad, generando redes, fundamentalmente de voluntariado, para la soledad no deseada que está por todos sitios, también en nuestra casa. Algunos de nuestros mayores efectivamente pueden sentirse solos aunque estén bien cuidados por nosotros, ¿no? Bueno, este otro mundo del final de la vida está, a mi juicio, en nuestro país todavía muy necesitado de la cultura paliativa, no solo de crecer en cuidados paliativos, que se dice que estamos atendiendo a la mitad de las necesidades paliativas y que hay 60.000, 80.000 personas al año que mueren sin cuidados paliativos, que sería la respuesta ética, a mi juicio, más adecuada para cuidar paliando los síntomas físicos, psicológicos, emocionales, espirituales, los malestares diferentes que se producen al final de la vida. Bueno, yo creo que la sociedad necesita una cultura paliativa, no solo que el sistema sanitario amplíe servicios de cuidados paliativos, sino cultura, que cultura viene de cultus, significa pues lo que se cultiva, y se cultivan pensamientos y conductas y leyes, ¿no? Para poder cuidar a las personas con equipos especializados y con todas las dimensiones que nos caracterizan. Como os he dicho al principio al decir desde donde os hablo, pues yo tengo una particularísima sensibilidad al mundo del sufrimiento que genera el duelo, y en esto pues os cuento que fundé un centro de escucha en el año 97 y ahora hay 35 en España, centros de counseling, de acompañamiento a personas en duelo complicado. En España se suicidan casi 4.000 personas al año, este es un temazo también, generan muchísima complicación de duelo, pero no solo se muere por suicidio, obviamente, ¿no? Y hay muchos duelos complicados que necesitan gente preparada y entender que la sociedad tiene una responsabilidad para con los dolientes, que esto no es solo una cuestión de la intimidad o de la familia, sino es también una cuestión de salud comunitaria y de salud pública, porque mucha salud depende de cómo se vive y se elabora el duelo, sobre todo cuando se complica o se convierte en una patología, efectivamente. Y ahí hay diferentes modelos de intervención y bueno, nosotros hemos construido uno, digo nosotros como centro, ¿no? Como equipo de gente que trabajamos aquí. Y bueno, yo creo que por cuidar, sin entrar en la antropología del cuidado y la ética del cuidado y tantas cosas, yo creo que hay que cuidarse a uno mismo en el modo de pensar, como decía con la frase de Gandhi, ¿no? En el modo de hablar, en el modo de ser capaz de promover la actitud compasiva, que parece que ahora la hemos descubierto porque se ha puesto de moda algunas ideas del mundo budista que son muy bienvenidas, pero en realidad la compasión es la esencia de todos los que pues, nos sentimos seguidores de Jesús de Nazaret, por ejemplo. No son ideas teóricas, sino la compasión ante el prójimo como palabra que está siendo rescatada, y hasta hay alguna propuesta de algún grupo de estudio que quiere renovar el significado de la palabra compasión en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y bueno, Luis Antonio dice que nos conocimos a propósito de un discurso sobre la resiliencia. Pues ahora se va a poner más de moda.
yo espero que dentro de muy poquitos días, semanas, la palabra resiliencia aparezca muchísimo más que hasta ahora. Hace años escribí también un libro sobre esto, pero los fondos destinados a la resiliencia de Europa, más allá de todas las connotaciones, pues rescatan esta palabra. Y esta palabra pues está siendo, a mi juicio, fijaos, un poco mal utilizada porque es de esas que se popularizan y en realidad merecen ser utilizadas con un poco más de rigor académico, porque no es solo una característica de las personas o un ejercicio de la voluntad, del voluntarismo, yo quiero ser resiliente, sino que es un fenómeno mucho más complejo, tanto la resiliencia individual como la resiliencia comunitaria. Bueno, y os agradezco porque cuidéis la escucha hasta aquí, y solo quería decir prácticamente en qué temas me muevo yo para que no me preguntéis sobre lo que yo no sé, ¿no? Porque por esos mundos a los que he evocado es por donde yo me muevo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos has dejado con la mira en los labios, ¿no? Con tantas cosas ahí planteadas y dejadas a nuestra propia reflexión que nos has abierto en pocos segundos. Pero te agradezco, ¿no? Que nos hayas centrado. Bueno, pues ahora José Carlos, ¿no? Está con nosotros para poder, desde esta experiencia suya, pero también seguro que desde sus intuiciones, ¿no? En cualquier cosa que le planteemos, puedes responder o puedes no responder según tú veas, pero está dispuesto a acompañarnos en este ratico que tenemos contigo, ¿no? Es algo que nos va a beneficiar. Entonces aquí somos nosotros los interesados en sacarte jugo a ti, así que vamos a plantearle preguntas desde lo que él nos ha propuesto, esta primera iluminación, o lo que ya teníamos nosotros hablado, las preguntas que hemos planteado en nuestro grupo, ¿vale? Con libertad, ¿quién toma la palabra primero? Mucho ánimo, que si no tengo otras 30 diapositivas sobre el cuidado. Mi perfil académico, yo hice el doctorado en teología pastoral sanitaria, después me especialicé en bioética, después en gestión de centros y en acompañamiento a personas que sufren, ¿no? En counseling. Bueno, más allá de lo que planteamos, yo tenía una pregunta a raíz de lo que tú has propuesto, en la diapositiva, que me he quedado ahí, porque hay muchas cosas que te sigo, te leo, ¿no? Pero cuando has hablado de que tenéis un modelo de intervención propio ante el duelo, ese modelo de intervención a mí se me escapa ahora mismo, no sé si lo he leído alguna vez, ya es por saber más que nada, ¿no? ¿Cuáles son los pilares básicos de ese modelo de intervención que tenéis vosotros? Bueno, el duelo se puede mirar desde muchos puntos de vista y los filósofos griegos ya se interesaban por esto y la consolatio, cómo ayudar, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años pues, han surgido modelos interpretativos diferentes, desde el psicoanálisis, duelo y melancolía, el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, el de William Borden, el de Niemeyer. Son diferentes autores que plantean modelos descriptivos e interpretativos del dolor que se produce en el ser humano por la pérdida de un ser querido y en realidad por la pérdida de cualquier cosa. Por ejemplo, uno de los temas que trabaja un compañero mío es el duelo migratorio, ¿no? Es decir, comprender el fenómeno migratorio desde la clave de lo que se pierde y lo que hace sufrir lo que se pierde, ¿no? Aquí trabajamos más el acompañamiento a las pérdidas por ser querido, ¿no? Cuando se complican por diferentes motivos, y tiramos un poco de William Borden, que plantea 4 tareas, aunque acabo de terminar un libro titulado Las 7 tareas espirituales del duelo, ¿no? Acompañar a las personas a aceptar la realidad de la pérdida, a compartir los sentimientos y narrarlos, a hacer la paz con los lugares y con las cosas y gestionarlas, algunas de las cuales son tabú en algunos sentidos, como por ejemplo el mundo de las herencias, que tanto influye en muchos duelos, y es un tema sobre el que se habla muy poquito y nos da un poco de vergüenza a todos, y hay muy poquita literatura. Y bueno, hay una serie de factores que complican la elaboración del duelo, ¿no? Y aprender a invertir energía emotiva en nuevas relaciones, estas son las tareas que describe Warden. Nosotros tenemos un modelo que describe también el proceso, desde que recibimos a una persona en nuestro centro hasta que individual o grupalmente le acompañamos fundamentalmente, ¿no? A narrar, a compartir y a buscar luces en las claves de valores para poder reinventarse y salir resiliente en medio de la complejidad. Es muy complejo
no pensemos lo que puede significar. Ayer mismo me llamó un viejo profesor que me decía, me acaba de llamar mi sobrino que se le ha suicidado un hijo de 19 años. ¿Y cómo le puedo yo ayudar? ¿Qué libro le mando? En fin, ¿qué recursos pueden servirle para cuidarse en este momento? Pues, cuidar el duelo es un desafío, cuidar el duelo. Y bueno, pues ahí tenemos algunos libros publicados, Modelo Humanizar de Intervención en Duelo, Estoy en Duelo, Las 5 pulgas del duelo, son trabajos que hemos ido haciendo para estudiar el fenómeno. Yo creo que se está un poco psicologizando el duelo y hay que entrarle también por el mundo de la mirada del derecho, la mirada de la cultura, la mirada antropológica, porque si no parece que todo se reduce a lo emocional, ¿no? Cuando en realidad pues hay muchos aspectos que cuando muere una persona entran también los profesionales de la tanatopraxia y son un mundo de cuestiones que van más allá de cómo nos sentimos, que es un peligro de hoy, un peligro de hoy. Me compartía con algunos otros pensadores recientemente, es olvidarnos del ser y centrarnos en el sentir y canonizar el sentir como referencia ética última. Y el sentir es claro que es una instancia de la condición humana muy relevante, pero no es la instancia que nos debe llevar a determinar en último término las decisiones y los cursos de acción, ¿no? Sentirse bien, mal o cualquiera de las, en fin, alegría, tristeza, miedo, rabia, vergüenza, amargura, culpa, lo que sea, ¿no? El sentir no es la instancia última. Y en esto yo creo que hay un poco de falta, a mi juicio. También lo veo cuando escucho pequeños discursos políticos, ¿no? Que digo, caramba, sí, faltan filósofos en la película. Faltan filósofos que evoquen las claves de valores, cualesquiera que sean, pero valores para discernir qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, ¿no? Y no solo que nos hace sentir bien o la autocomplacencia. Que, bueno, me estaba escapando de lo que me habías preguntado, no sé si te he respondido. Genial, bueno, pero ya está, cualquier cosa que digas a mí me va a gustar, así me va a venir muy bien y supongo que al resto también. Gracias, José Carlos, gracias. Arturo, ¿ibas a hablar? Cuando yo he empezado a hablar, te he visto que te ibas... Sí, no, perdona, más que nada te he visto ahí preguntar tú primero y te he dejado la palabra. No quería interrumpir nada. Además, toda esta oportunidad de escuchar a José Carlos, pues también me ha beneficiado bastante un poco y creo que te conecta un poco con la pregunta que le iba a realizar, que es ¿cómo sería una correcta base ética de cuidados según la realidad actual que tenemos tanto en el ámbito social como en el ámbito de las distintas organizaciones o áreas de la política? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy abierta, ¿verdad, Arturo? En realidad, la palabra cuidar ya es una respuesta ética. En el origen de esta misma palabra, hay en la mitología, ¿no? Parece que el pensamiento quiere decir si existimos para cuidar. Y no existimos si no nos cuidan. Somos porque hemos sido cuidados. Estamos vivos porque hemos sido cuidados. Mucho. Hemos sido muy dependientes todos. Y seguimos siendo, basta pensar en nuestro ser bebé y en la infancia, ¿no? Y seguimos siendo interdependientes todos. Yo estoy asistiendo a me habita la rabia cuando veo que se ensalza en exceso la autonomía de las personas. Y entonces parece que estamos al día si proclamamos la libertad como si la libertad consistiera en expresar cada uno su propio pensar, sentir y actuar en función con sí mismo y ya está, ¿no? Cuando en realidad somos más dependientes de lo que pensamos y mucho más, mucho más. Ahora estamos dependiendo de técnicos y de, en fin, de profesionales que han generado esto y que lo están manteniendo y vigilando, permanentemente interdependientes, ¿no? Hasta cuando estamos dormidos está claro que estamos dependiendo de que el vecino no haga demasiado ruido, porque si no, pues no seguimos durmiendo. En fin, permanentemente somos interdependientes. Y este modo de ensalzar la autonomía en exceso
Pues yo creo que puede ser compensado con políticas que pongan en el centro el cuidado, porque o nos cuidamos o nos morimos. O nos cuidamos o nos morimos. Bueno, qué bien que haya novedades en las expresiones como ciudades de los cuidados, ciudades compasivas. Eso parecen como que son novedades en las expresiones. En realidad se tienen que traducir en programas de servicios y de cultura que salga al paso de las verdaderas necesidades de la gente, ¿no? Y ahí he presentado la clave de la soledad, por ejemplo, cuánto es realmente un problemón, nido de sufrimiento, nido de mal, ¿no? De malos pensamientos, como por ejemplo el de quitarse la vida. Allí donde se hacen programas de prevención del suicidio me parece que se está haciendo aciertos, ¿no? Porque como no hagamos prevención, pues esto va a seguir aumentando, porque la soledad genera también la soledad y la experiencia de fracaso, donde no hay educación al fracaso, pues a la interdependencia. Pues cuando uno siente que no ha triunfado individualmente, pues efectivamente cree que ha fracasado, y ahí es un nicho de malos pensamientos, digo yo, que pueden hasta desear la muerte en este sentido. Bueno, en realidad la base ética del cuidado es nuestra propia naturaleza, que sin él no somos. Nuestra naturaleza humana, quiero decir. Sin el cuidado no somos, ¿no? Como digo, se puede sostener que somos y vivimos porque somos cuidados y porque hemos sido cuidados. Y abandonarnos en el cuidado sería el modo más feo de deshumanizarnos. Fíjate que también en el mundo de la salud esta palabra está por rescatar mucho. Este es uno de mis mundos, el de la salud, ¿no? O mi mundo. Por ejemplo, hay mucho afán por curar. Y lo que no cura, pues parece que es de segunda categoría. Y entonces el mundo tecnológico se desarrolla y nos ponemos todos de rodillas ante él si consigue curar. Y los profesionales se especializan en esto y son pseudodioses, tentativamente pueden sentirse así si curan, ¿no? Si hacen cirugías, si intervienen con equipos. Mientras que el cuidado es la misma cara, es decir, no podemos... Sin embargo, a esto nos enseña, a cuidar nos enseña en la Facultad de Medicina, ni en la Facultad de Enfermería, bueno, ni en la Facultad de Enfermería en algunos ámbitos, porque es la esencia de la profesión. Pero algunos ámbitos están todavía por explorar, como es el cuidado, por ejemplo, en las competencias blandas, de la complejidad ética. Hay muy poquita materia de bioética y de competencias blandas en el pregrado de enfermería. Te he tocado un punto, ¿verdad? Porque te he tocado un punto. No, sí, tienes razón, sí, concuerdo completamente. Sí que es cierto que en el grado de enfermería nos dieron una cierta base formativa en cuanto a la bioética de cuidados, pero sí que es verdad que falta un desarrollo bastante importante en cuanto a la incisión más de la empatía, a la humanización de los cuidados y a ese acercamiento más humano entre paciente y enfermero. No como actualmente se está teniendo cierta tendencia a que el profesional de enfermería cada vez tiene más responsabilidad, pero menos tiempo para pensar y para desarrollar un término de cuidados personalizado para con ese paciente y un poco más cercano. Este asunto de la personalización de los cuidados también está siendo un barniz que utiliza mucha gente para presentarse ante la foto, ¿no? Modelos de atención centrados en la persona. Y esto pues se nos llena toda la boca en los congresos de trabajo social, de salud, centrados en la persona. Bueno, yo creo que necesitamos un poco de antropología, a ver qué significa eso de centrados en la persona. Pero de lo contrario, pues todo el mundo, también para vender, ¿no? La iniciativa más empresarial que busque únicamente el beneficio puede decir que tiene un modelo de intervención centrado en la persona y cuela, aunque lo que se esté buscando efectivamente sea solo el resultado del beneficio individual o de la empresa. Ahí tenemos otro reto, el de impregnar de antropología, de reflexión antropológica, lo que significa ser persona, ¿no?
me gustaría complementar un poco lo que Dani. se está hablando, ¿no? Y es, por ejemplo, desde mi experiencia en la carrera de terapia ocupacional, que al final la ocupación o la terapia ocupacional no deja de ser un fenómeno esencialmente humano, ¿no? O sea, porque nosotros ocupamos nuestro tiempo, ¿no? Nuestra relación con el tiempo es nuestra ocupación, ¿no? Y como en mi experiencia académica, en las asignaturas como antropología, como perspectivas más humanas, son tachadas de coñazo. Vaya, tampoco es verdad que ahí los profesores deberían hacer una poca autocrítica, pero que, jope, la oportunidad de dar antropología, que la ocupación es un fenómeno esencialmente antropológico, como hemos dicho, ¿no? Pues no se pierde, ¿no? Se pierde en ese. Y creo que es por esto que hemos dicho, por esta cultura, como bien has dicho, de sanar. Se habla mucho de, pues en terapia ocupacional tenemos mogollón de modelos de modelo de ocupación humana, modelo canadiense, que provienen todos a nivel teórico de Carl Rogers, ¿no? Pero que al final no deja de ser, porque también es verdad, la sociedad nos lleva a hacer eso, a vendernos como lo que hacemos para curar a los demás. Porque es muy difícil venderse a nivel profesional si no das resultados, ¿sabes? Si no te curo, ¿sabes? Es muy difícil meterse en el mundo de la promoción de la salud porque no se ve, es muy difícil de cuantificar. Y a mí personalmente, en mi desarrollo profesional, que esa perspectiva a mí me gusta mucho, ¿no? Pero es verdad que cuesta desarrollarlo. Y nada, era un poco refutar eso que se dice. Y que nos enseñan, por ejemplo, las tropecientas mil patologías de la mano, pero no nos enseñan una base ni epistemológica ni antropológica es fundamental para todo el estudio y acercamiento a lo humano, ¿no? Que no... Y es, venía así un poco arriba, pero quería comentarlo. Sí. Sí, en estas profesiones yo creo que tenemos un gran déficit. Yo creo que estamos pagando o vamos a pagar socialmente el precio del desprecio, el precio del desprecio a la filosofía, ¿no? Y a las ciencias humanas. Y despreciándolas nos vamos a encontrar con mucho analfabetismo ético y analfabetismo emocional. ¿Cómo se habla con una persona? Caramba. Fíjate, en los antiguos, en la filosofía griega, se decía que había que enseñar mucho a utilizar la palabra. Porque tú hay un texto clásico, tú pones un médico que sepa hacer bien las cosas al lado de alguien que sepa hablar bien, los pones allí, les dices a quién quiere elegir a la gente, elegirán al que habla bien, que es capaz de persuadir, ¿no? La política también se hace con la palabra, ¿no? Con el uso correcto y adecuado de la palabra. Sin embargo, a usar la palabra en estas profesiones, que es solo una variable, ¿no? Usar la palabra, la relación, la escucha, no se enseña y es un déficit grande, porque luego está el mundo también detrás, ¿no? ¿Qué hago yo cuando el tipo está desesperado y me quiere agredir? Si es que, ¿qué hago yo? ¿Cómo gestiono la competitividad que surge, la envidia pura entre los miembros de un equipo asistencial, ¿no? De un equipo en el que interdisciplinar, en el que te encuentras trabajando? Y de cómo gestionar la envidia y de cómo gestionar la palabra en la relación terapéutica o de animación o de terapia ocupacional, de eso normalmente en los pregrados hay cero. Es un gran déficit, parece que es arcaico, ¿no? Y si habláramos ahora aunque es obvio, el poder que tiene la palabra es obvio, y con la palabra se gestiona también lo común. La palabra es lo más opuesto a la violencia, ¿no? La violencia también puede hacer violencia verbal, puede haberla, ¿no? Pero el grandísimo poder contra la violencia está en la palabra. Bueno, estoy haciendo comentarios espontáneos pero preguntar si queréis, cerrado también, ¿eh? Que yo puedo decir, no sé, no quiero, lo que sea. Genial, genial. Mira, hablabas antes, cuando tú hacías la enumeración de cosas que tú traías un poco desde tu experiencia vital, hablabas me parece, de los mayores, hablabas del Alzheimer y decías que, bueno, que es necesario considerar también el Alzheimer como enfermedad, no solo algo de mayores. Por cierto,
tenemos en el partido un grupo de trabajo sobre mayores, donde trabajamos también, estamos empezando a trabajar todo esto, la soledad, una perspectiva de intergeneracionalidad también muy interesante. Pero bueno, hablabas de hacer caer en la cuenta de que es una enfermedad, ¿no? Porque si no se tiene conciencia de que hay enfermedad, a lo mejor tampoco se tiene la conciencia de que hay algo que cuidar. No sé si va por ahí tu manifestación, o por lo menos yo algo he leído de eso. La pregunta sería, yo me hago esta reflexión personal y me gustaría escucharte. ¿Nuestra sociedad es una sociedad enferma? Y si fuera así, ¿cuáles son las enfermedades más grandes? Porque la política, más allá de lo que a veces parece que es algo frío y distante, la política, como gestión del bien común, debería acometer las enfermedades más grandes de la sociedad, ¿no? Para trabajar con ellas y transformarlas en oportunidades, ¿no? De crecimiento, de fraternidad, de cosas buenas. Entonces, si es una sociedad enferma, que no sé si me compras este argumento, cuáles son las enfermedades más gordas de la sociedad, para que nosotros también, como partido político con vocación de servicio público, podamos incorporarlo a nuestros trabajos, nuestras reflexiones, nuestros grupos, nuestros programas, ¿no? Que lo estamos haciendo desde nuestro propio discernimiento, pero enriquecido por ti seguro que gana mucho, ¿no? Gracias, Luis Antonio. Mira, yo creo que el mundo del Alzheimer, vuelvo al inicio de tu intervención, el mundo del Alzheimer necesita políticas sociales un poco diferentes a las que estoy viendo que hay en nuestro país, ¿no? En las diferentes comunidades. Porque tú creas un servicio residencial o un servicio de atención de día y sueles pensar en las personas mayores. Pero yo estoy diciendo, cuando hay una persona, un conjunto de personas con Alzheimer, las políticas sociales tienen que mirar esta realidad de manera diferenciada, porque no al margen, sino diferenciada, específica, con una mirada particular. Es que tengo esto y este asunto cualifica de tal manera la realidad del envejecimiento que en concreto o pongo más pasta para cuidar a los enfermos de Alzheimer que para cuidar a una persona mayor, o les voy a tener mal cuidado. Este es un punto concreto también. Bueno, para decir que una sociedad está enferma tendríamos que navegar por qué significa la salud, que es una tarea muy bonita, ¿verdad? Y qué es la enfermedad, que no es una tontería, ¿eh? La salud, la OMS la definió como un estado, fíjate, como un estado de bienestar biopsicosocial. Se quedó vieja esta definición, pero tuvo su gran relevancia porque incluyó en lo que significa estar sano los elementos sociales, ¿no? Y subjetivos, no solamente lo físico o lo mental, sino la dimensión social y cultural, que tanto influye en el estar sano o estar enfermo. Pero luego sobre salud se han manejado muchas definiciones, en particular entre los pensadores, pocos pensadores o filósofos de la salud, antropólogos, médicos humanistas, Pedro Laínez Entralgo, Gregorio Marañón, poca gente, no tanta en nuestro mundillo. Y a mí me gusta más pensar en la salud como experiencia biográfica, no solo individual, sino también colectiva, de apropiación, de equilibrio, de integración, de armonía, de integración de la discapacidad. Se está sano también con discapacidades, ¿no? Tener una discapacidad no es estar enfermo. Y que evoca también la responsabilidad. No es solo, la salud no es solo el silencio de los órganos, el silencio del cuerpo, cuando está calladito porque no hace ruido, es decir, no hay dolor en ningún lugar, pues estamos sanos. No, la salud es mucho más. Es una experiencia, sobre todo experiencia individual y grupal, colectiva, social, de apropiación, ¿no? De equilibrio, de armonía en lo fisiológico, en lo mental, en lo relacional, en lo emocional, en lo espiritual. ¿Está sana esta sociedad? Bueno, tiene muchas patologías, ¿no? Que haya gente sola y que esto es una patología relacional, ¿no? Por ahí a veces doy conferencias sobre patologías más allá del médico y tienen que ver con lo relacional. Que haya gente que pasa hambre o que no tiene casa, esto es una enfermedad del sentido común, de la colectividad. Esto es llámalo enfermedad, en cristiano se dice pecado, ¿no? Es decir, es otra categoría, es decir, es una respuesta irresponsable ante la vida del prójimo. Y claro, es que la salud también tiene que ver con la responsabilidad, en el autocuidado físico, pero cuando miras al cuerpo en su conjunto, pues o nos cuidamos recíprocamente o si no, pues como grupo tenemos enfermedades, efectivamente. Que no seamos hospitalarios, cuando lo que nos define hospitalarios. Hay una orden entera que tiene esta palabra como clave, ¿no?
que no es 400 años, que no es una tontería, es decir, un colectivo de personas que durante centenares de años tienen como clave fundamental motivacional la hospitalidad, con todas las implicaciones que tiene. Hospitalidad entre los lugares, ¿no? que creamos que nuestro pequeño mundito es nuestro y no es del que nació sin decidirlo en otro lugar o con otro color, pues esto es una patología yo diría del sentido común, del ser humano y del vernos como cuerpo, ¿no? Como cuerpo armónico, no solo el mío físico, ¿no? Sino el de la colectividad. Bueno, también hay un concepto que fue acuñado por algunos sociólogos de la salud, que es el de iatrogenia. Es decir, tú montas un hospital y ya sabes que allí, además de enfermos, va a haber mucho bicho. Y además de procesos de curación, va a haber mucha posibilidad de enfermarte, ¿no? Y la iatrogenia de un hospital. Bueno, también hay una iatrogenia social. Es decir, los seres humanos generamos una cultura también que produce enfermedades, como pues, el vacío existencial al que tanto se ha referido la logoterapia, ¿no? Víctor Frankl, esta posibilidad de vivir sin sentido, de no encontrar sentido o no ser capaz de darle sentido a la cotidianidad, a la ida y a la solidaridad, a la relacionalidad, ¿no? Bueno, por eso yo creo que sí que si nos pusiéramos de acuerdo sobre un concepto de salud en este sentido, claro que se puede decir que nuestra sociedad está enferma, porque la salud también es el resultado de una responsabilidad. En lo concreto luego se traduce en conductas, ¿no? Pues hay que vacunarse, ¿por qué? Porque hay que ser responsable ante uno mismo y ante los demás. Hay que quedarse en casa, ¿por qué? Porque, en fin, quedarse o salir, lo que quiera que sea. Las medidas preventivas en todos los campos pues son fruto de una de la dimensión de la responsabilidad sobre la salud. Pero esta salud es también del mundo, de la sociedad, no solo del individuo. Esta mirada colectiva, comunitaria a la salud es muy interesante. No es solo salud comunitaria como se enseña en la facultad, ¿no? Sino la dimensión corresponsable de la salud del grupo, ¿no? Que es más que el concepto de salud comunitaria. Bueno, es una pregunta muy amplia también que daría para filosofar sobre la salud, ¿no? Muchas gracias. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo en España muy sanitarizado. El modelo biomédico se ha reducido a una especie de veterinaria de cuerpos humanos, ¿no? Nos hacemos muy expertos en el buen funcionamiento o alteración de los órganos, de las funciones del cuerpo, que se parece tanto al del chancho, ¿no? Al menos el bio. Y claro, nuestro cuerpo no es como el del cerdo, ¿no? Está habitado del mundo emocional y valórico y relacional y cognitivo, y concebir la salud solo con este paradigma biomédico imperante, promovido fundamentalmente por el negocio de las empresas, ¿no? Que producen tecnología diagnóstica y terapéutica, pues es muy limitado, ¿no? Y genera deshumanización, porque cosifica mucho al ser humano en la alianza terapéutica después, que ni siquiera llega a merecer este nombre, ¿no? Sino que más bien intervención. Y ahora estamos atacados de un nuevo riesgo, que es qué va a pasar con nuestros móviles, que tanto nos ayudan, pero que en la relación clínica van a alejarnos de algo que tiene un valor impresionante, que es el contacto físico y la presencia, la mirada global al paciente. Entonces algunos ya están elogiando la posibilidad, como en parte hay que elogiarla, ¿no? Las posibilidades de la visita médica a través de la pantalla, y hay que buscar su parte buena. Pero la parte mala va a ser que también van a entrar los vicios, están entrando los vicios de no tocar, ¿no? De no mirar, de no hablar, de no escuchar, de no preguntar en estas relaciones de cuidados en salud, ¿no? A la persona cómo está, sino sencillamente pues a la vista de unos datos los gestiona la máquina y se piden pruebas como se podría analizar el cuerpo de otro ser vivo, mamífero, en fin, como estamos diciendo.
Nos abres unos melones uno tras otro, José Carlos. No vamos a tener tiempo nosotros después para elaborar todo lo que debiéramos, pero muchas gracias. Seguimos aprovechando la presencia de José Carlos. Venga, más preguntas. Yo tengo más, pero para no acaparar yo. ¿Alguna pregunta más? A ver. Elena. Podéis ser indiscretos conmigo si queréis, ¿eh? Pero yo, como digo, me siento libre. Bueno, y una pregunta que quería hacer es ¿qué aspectos fundamentales deberían estar presentes en la cultura del cuidado en política? Así aspectos fundamentales como claves, ¿no? He escuchado mal al principio, Elena, la primera parte. La pregunta era qué aspectos fundamentales deberían estar presentes en la cultura del cuidado en política. Bueno, gracias. Sí. Mirar de una manera privilegiada a la fragilidad, ¿no? la vulnerabilidad, al frágil. Tú y yo tenemos buena pinta, algo tendremos también, pero tenemos buena pinta y nos cuidamos bastante a nosotros mismos y nos cuidamos en las familias, pero la gente que está jodida o piensa el que tiene que pensar por lo común y por los más frágiles, o si no, ¿qué carajo piensa? Pues es un solitario en el vecindario, ¿no? O es una persona que no es escuchada, considerada, o se encuentra con una escalera y no la puede subir porque estúpidamente la han construido, ¿no? Sin pensar justamente en la fragilidad. Por eso que yo creo que a mí me parece que en el corazón de la vida política tiene que estar la fragilidad del ser humano, que es la búsqueda de dar respuestas a quien, digamos, si no hubiera gobierno de lo común, que es imposible, pero si no hubiera gobierno común, los más fuertes se las apañarían para sobrevivir. Entonces, ¿para qué queremos gobernar lo común, que es imprescindible, por otro lado, ¿no? Y no en toda la historia de la humanidad? Para mirar a los más frágiles. Creo que ¿y quiénes son los más frágiles? Bueno, basta por juntar a 4 como estamos ahora, 7, y empezar a hacer una lista, y la conocéis mejor que yo porque sois también, tendéis a ser profesionales de esto, ¿no? Pero es lo que se me ocurre decirte, ¿no? La mirada privilegiada a la fragilidad que se muestra en los mayores, en las personas con discapacidad, en los que no tienen casa, en los que no tienen empleo, en los que están solos por diferentes motivos, no porque quieren. Estas claves que nos están saliendo y que creo que os imagino más expertos que yo en esto, porque sois un grupo de trabajo. Ese es lo que me sale, la fragilidad, que es un concepto un poco diferente de vulnerabilidad, ¿eh? Porque como seguramente habréis trabajado en algún otro momento, ¿no? Hay algunos expertos también en España que estudian estas dos variables. Vulnerables somos todos, es decir, capacidad. Y eso es lo que nos da dignidad, por otro lado, ¿eh? La dignidad humana nos viene también de esta vulnerabilidad que hace, como decíamos antes, que necesitemos del prójimo para sobrevivir y lo hayamos necesitado. Pero además de vulnerables, muchas personas están en situación de grandísima fragilidad. Es el caso, por ejemplo, por tirar otra vez del hilo, ¿no? Quien está al final de la vida, pues es muy frágil físicamente, pero también emocionalmente. Puede ser tan frágil, o una enfermedad crónica degenerativa que puede ser tan frágil que ni siquiera tenga ganas de vivir. Y de ahí nazca el deseo de morir, ¿no? Y la petición de ayuda para morir. Allí hay muchísima fragilidad. Por ejemplo, detrás de la petición de eutanasia, en las pocas o muchas personas que lleguen a expresar este deseo, la petición es la punta de un iceberg. Y si alguien te dice, ayúdame para morir, lo que debería activarse fundamentalmente son 2 grandes orejas para decir, a ver, ¿qué coño te pasa? ¿Qué coño te pasa que te quieres morir? No debemos estar haciéndolo muy bien porque no te llega para saborear la vida, ¿no? Para saborear las relaciones o el cuidado. Y ahí hay extrema fragilidad, es la fragilidad en los límites, como en las otras dependencias, ¿no? Que depende de que alguien le levante de la cama y le dé de comer para pasar el día. En fin, mirar a la fragilidad me parece que es a los frágiles, porque no es un concepto, ¿eh? Son personas con rostros. Me parece que estás queriendo reaccionar, Elena.
No, vale. A mí me evoca lo que dices, me gusta mucho el Papa Francisco, ¿no? Y en la Evangelii Gaudium, que fue como de su carta programática, que yo la trabajé mucho también en su día y tal, ¿no? Yo entresacaba esto, él hablaba de pobreza identificándolo con la fragilidad, ¿no? El Papa que da tanta importancia, ¿no?, a la opción por los empobrecidos y tal, ¿no? En párrafos de su exhortación, ¿no?, nos hacía ver que eso, que los frágiles son los más pobres, ¿no? O los pobres son los más frágiles, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Álvaro, ¿qué se te mueve por ahí? A ver. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Por un lado se me mueve mucho, que algunos de vosotros lo sabéis porque lo comparto en grupos en los que estamos, en el de personas mayores y demás, que últimamente estoy muy tocado por acompañar a mis padres en su envejecimiento y por ver el, el poco cuidado que, por ejemplo, en pandemia y en confinamiento se ha tenido con la gente mayor. Tengo un ejemplo muy tonto. Hay muchos más potentes y más arrolladores y desoladores, pero el día que mis padres vieron cuál era el icono que representaba a las personas mayores para cuando estábamos con el tema de los horarios de salida y, ¿no?, lo de las fases, que podían salir a las 8 de la tarde, ¿verdad? De 8 a 9 se podían dar un paseo. Y el iconito era una viejecita con un moño y unas gafas así, ¿no?, como si fuera de un cuento. Y luego el intervalo de la edad que ponían era, pues no sé si era 65 para arriba o algo así. Mi padre tiene 75, mi madre tiene 73. Y al ver a ese icono, mis padres, es verdad que, bueno, cada uno tiene su personalidad y ellos pues tienen un toque así como presumido, vamos a llamarle, o un poco así de... Se derrumbaron, absolutamente. Primero miraban a ver si había otro icono que era el que les tocaba a ellos, y al cerciorarse que no, que ese era el icono. Entonces, bueno, es un ejemplo muy gráfico, muy del descuidado, que puede parecer tonto, pero me parece que es constante. O sea, yo ahora paso tiempo en casa de mis padres y están constantemente recibiendo llamadas de comerciales que ellos en sí no tienen gran culpa, ¿eh? No voy a yo focalizar contra la persona en concreto que llama ganándose la vida, mal pagado normalmente, además, ¿no?, como muy avariable, entonces muy agresivo y todo esto, vale. Pero están llamando constantemente para hacerles el lío, o sea, para venderles motos, para cambiarles ahora de Endesa a Iberdrola y les venden el oro y el moro, además de empresas grandes y vamos a llamarlas serias, que te llama la atención. Pero por otro lado, o sea, he sido testigo de cómo mis padres tenían que renovar su póliza de seguro de salud privada que tenían, que la habían heredado de sus antiguos trabajos, ¿no? Entonces llega un momento en que no es el típico convenio de la empresa con Asisa, cambió a Sanitas. Entonces con 70 años se tenían que poner a hablar con los señores de Sanitas para ver si le renovaban. El cuestionario que rellenaron mis padres, eso había que verlo, ¿eh? Y había que tratarlo aquí. A mí realmente se me caían, como se dice, ¿no?, vulgarmente, los palos del sombrajo, pero se me removía todo. Y bueno, pues eso es un tema. O sea, yo cuando pienso en cuidados y en nuestro papel como personas, y luego como partido político minoritario, pero que quiere poner a la persona en el centro y en concreto a los colectivos más vulnerables, pues me viene mucho eso. No me sale una pregunta así como muy exacta, era más una reflexión, pero por si a ti también te evocaba algo que contestar. Y luego una mucho más concisa, que sería, así en mi reflexión sería, sobre todo en lo sanitario, los cuidados, mayores presupuestos, la apuesta de lo público, o sea, cómo imaginamos, así como podría ser, o desde la experiencia que tenéis vosotros, y también qué papel juega lo privado y lo concertado, que me parece muy interesante. Salía muy parda lo concertado
con la educación, ¿verdad? Pero también en sanidad, sobre todo, que yo sepa, ¿eh? En País Vasco lo tienen bastante eso también trabajado y demás. Porque, claro, así de primeras, a mí lo que me sale un poco es pensar que el exceso, que un liberalismo así como muy agresivo en el que estamos, ¿no? Un capitalismo asalvajado, que llama el Papa Francisco también y demás, podamos pensar que solamente lo público y el blindaje de lo público y poner todo el dinero ahí sea lo que nos garantice los mayores cuidados, sobre todo a los colectivos más. Pero yo por la experiencia vital que yo tengo y también es verdad que por mi ser cristiano y participar en muchas instituciones, voluntariados y demás con iglesia, creo mucho en lo concertado y no demonizo lo privado. Aunque recuerdo el test que le hicieron a mis padres los de Sanitas para renovarles la póliza segura y la verdad es que ahí me pongo un poco ahí bruto de anticapitalista y tal, porque es verdad que al final, claro, son cuentas y al final el del seguro echa cuentas y dice, vamos, asegurar a un señor de 75 años, pues tengo un riesgo mayor que a un joven de 25 que está en perfecta salud. Pues si esto es de cajón, o sea, las lógicas son aplastantes. Lo que pasa es que nosotros debemos de tener otras, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo? Porque no sé, además vosotros, ¿no? Como vosotros no sois un servicio público, supongo, ¿no? Supongo que habrá acceso, ¿no? Facilitaréis el acceso a gente sin recursos, pero de una manera más concertada o privada. No sé exactamente cómo funcionáis, pero mi pregunta ahí es, ¿debemos de poner todos los huevos en la cesta de lo público o garantizar unos mínimos de lo público? ¿Cómo es la convivencia con lo concertado y con lo privado también? Porque yo particularmente no tengo ninguna ganas de demonizar ninguna de las tres. Gracias por la escucha, que al final me ha marcado aquí una reflexión. No, me sugiere muchas cosas, Álvaro. En la pandemia hemos asistido a un paradigma etaísta de exclusión de los mayores en la primera fase, que ha sido una vergüenza mayúscula, y detrás hay un paradigma de toma de decisiones éticas, que es el utilitarismo puro. El mayor bien para el mayor número de personas, y entonces si tengo un respirador, se lo doy a quien más... Bueno, ha habido una exclusión por edad que nosotros la hemos sufrido. Aquí se nos ha muerto en el primer viaje en esta casa, fallecieron 34 personas mayores, sobre 130, y enfermamos la mitad. Y aunque nos encerramos, porque muchos se quedaron a dormir aquí en nuestra casa de los frailes para no llevar los bichos y traerlos a las casas, pero muchos, durante mucho tiempo, cuidándonos recíprocamente. El primer paradigma de toma de decisiones fue el ajeísmo puro, la exclusión solo por la edad, ¿no? Que luego queda simbolizada pues, en esas caricaturas de lo que significa ser mayor, ¿no? Y cuando tú cortas con un cuchillo, solo con el criterio del ajeísmo, produces una grandísima injusticia. Es una decisión propia de una situación de guerra que no se puede justificar porque tienen que entrar más variables, aunque haya mucha urgencia en la toma de decisiones, y que ha dado el salto en una segunda o tercera fase a lo contrario, ¿no? Luego la sociedad ha dicho, los más vulnerables, los primeros a la fila para vacunarse. Y esto hay que reconocerlo, sea quien lo haya decidido. Es lo contrario de lo anterior. Y se ha procedido de mayor a menor vulnerabilidad. Y se está en la vacunación y se está procediendo. Tener en cuenta que ahora ya se ha consultado también al Comité de Bioética de España, que existe, nombrado por el mismo gobierno. En otras cosas ni se ha consultado, ¿no? Para nada en estos momentos tan complejos. Yo creo que está en juego también la imagen social de la vejez, ¿no? Como si fuera de la vejez, del ser mayor. Claro, la palabra ser mayor parece que es la que hay que utilizar políticamente correcto, pero mayor es comparativo, es relativo al menor, ¿no? Y mayores somos todos después de una cierta, cuando empezamos a caminar. La imagen social no está bien cultivada y no se pone en valor el ser mayor como lo hacía la cultura judía, de que el viejo era el sabio, ¿no? O como lo hacen algunos poblados. Aquí en el jardín tenemos un lugar que es un
un sotechado de sombra para que vayan los residentes y las familias. Se llama Casa de la Palabra y es imitando un pensamiento de algunos poblados de África que llaman Casa de la Palabra al lugar donde tiene que ir el anciano como símbolo de sabiduría para esperar, y espera allí sentado un anciano en la Casa de la Palabra de muchos poblados, para esperar cuando hay conflictos, se convierte en mediador, lo que hoy aquí profesionalmente llamaríamos un mediador, sobre todo en los conflictos interpersonales, sociales, etc. Bueno, se han producido malos tratos y se están produciendo de muchas maneras. Hace muy poco participaba en Toledo en una jornada sobre los malos tratos, porque era el día de los malos tratos a las personas mayores, que es lo contrario del cuidado, ¿no? Los malos tratos. Y los malos tratos existen físicos, psicológicos, abusos de poder de todo tipo, ¿no? Sexuales, llamar a una persona para intentar manipularla o coaccionarla y venderla un producto y abusar de su eventual fragilidad en la toma de decisiones porque no te va a mandar a la mierda, pues esto es un abuso, esto es un maltrato. Pero yo también me muevo en clave comprensiva como tú, porque he tenido una alumna este año en el máster en Barcelona que nos presentó un problema personal y era que no tenía trabajo y vivía sola y su padre estaba enfermo, no tenía trabajo y vivía sola. Y dice, me ha salido un trabajo que consiste en llamar telefónicamente, pero sé que estoy vendiendo humo, sé que estoy intentando engañar a y soy psicóloga, a las personas. Y nos planteaba el reto ético de cómo proceder. Pero por una parte necesito esos pocos euros, como te has dicho, que me pagan, y por otro lado me los estoy ganando a base de vender humo o de manipular a la gente porque me han dado las mínimas instrucciones de lo que tengo que decir y sé que no estoy haciendo el bien sino el mal. Es un severo conflicto ético que es como para ponerlo en un comité de ética para que nos ayude a pensar. Mira, nuestro centro es privado concertado. Tenemos unos cuantos pacientes privados porque a veces también se produce marginación a las personas con recursos. Por ejemplo, hace 3 días ingresó uno que falleció esta mañana y no había manera de encontrar un recurso público porque no tenía un histórico de seguridad social y no sé, que no le daban plaza. Mientras que si venía aquí le podía pagar. Y aquí tenemos que pagan el 5% de las personas, me parece. Esto es nuestro. Lo demás es concertado. Yo creo que estas plataformas que existen, me ha tocado compartir plaza, digamos, conferencia, porque en eso sí que estoy trillado de hablar por ahí, ¿no? En conferencias y congresos de muchas cosas. Me ha tocado alguna vez con algunas cosas. Me ha tocado alguna vez con algunos de estos que defienden a capa y espada, se parten el culo por lo público y solo lo público. Y yo creo que partían, por lo que me pareció entender, también comiendo y viajando después de regreso, partían de un presupuesto erróneo, ¿no? Que solo lo público es bueno y que las instituciones busquen los que busquen. Nosotros buscamos proponer un modelo, otros buscan hacer negocio. Hay que distinguir y somos libres de existir, ¿no? Como institución religiosa, como asociación política, como asociación de vecinos, como grupo. Somos libres de elegir, tenemos derecho, de existir. Tenemos derecho a existir y tenemos derecho a prestar servicios concurriendo con la iniciativa pública en el baile de la libertad, ¿no? Si las administraciones públicas se quieren entender con nosotros porque les parezca conveniente, porque somos ejemplares, porque ahorramos dinero y somos eficientes, esto es así, ¿eh? Somos eficientes para el sistema, pues mientras nosotros queramos y las administraciones quieran, pues es lícito que existe este mundo concertado. Yo creo que la historia también ha hecho que muchas instituciones concertadas pues se conviertan hayan caído mucho en la dinámica empresarial de crecer, de aumentar los servicios, olvidando el carisma fundacional, digamos, ¿no? ¿Para qué nacieron? Para ser ejemplares en algo, en lo que sea, en algo, en un modelo educativo de respeto sagrado entre las personas, en un modelo más humanista, de mirada a los frágiles, de construir un mundo más justo, de un modelo de apertura a la trascendencia, cualquiera, un modelo de poner el corazón en el servicio, en fin, cada quien con su evidenciado carismático, pues tiene derecho a haber nacido como grupo, como es nuestro caso, ¿no? Y a interlocutar con las administraciones públicas.
Por eso yo creo que estas asociaciones que defienden solo la plataforma para lo público, cuando se habla de la sanidad pública, yo creo que parten de algunos tópicos que a veces como digo, me han tocado estar con personas que no conocen una parte de la realidad, y es que hay muchas bondades. No olvidemos, por otro lado, una anécdota, pero es una prueba de realidad. Muchos de los buenos o de los grandes políticos también han estudiado en instituciones que tenían este carácter, no digo de privado, sino de tener un sabor carismático en su propuesta, ¿no? Y también por eso eran de los jesuitas o eran de los que no sé qué, porque era esa la fuente, que es la marca, digamos, el buque del estilo de promover a las personas, de cultivar la cultura, etcétera. Por eso yo creo que han de convivir los modelos. Claro, si hay una complicidad con que se explote a las personas o se excluya a las personas con menos recursos, pues esa variable la ley tiene que buscar el modo de limitarla, ¿no? Para que unos pocos no se hagan ricos a cuenta de los que necesitan servicios, de tipo que sea, educativos, sanitarios, sociales, sociosanitarios, etc. A mí me parece que nuestra fórmula, esta de algunas instituciones, como es este centro desde donde os hablo, es una fórmula lograda a respetar. Ahora, por ejemplo, tenemos problemas porque en las relaciones, porque si por imperativo legal tenemos que hacer prácticas que vayan contra el propio ideario, se generan conflictos que hay que despacharlos en las mesas de negociado, y en las propias leyes. No todas las leyes son justas, obviamente, ¿no? Por eso que la objeción de conciencia, que hoy día cuesta reconocerla a las organizaciones, ha de ser trabajada. En comillas, hay el presidente del Comité de Bioética, Federico de España, el Federico de Montalvo, está trabajando, y tenemos un encuentro esta semana, sobre la objeción de conciencia institucional. Es decir, creo que también en el baile de público-privado hay que reconocerle al privado la posibilidad de decir no a algunas cosas, ¿no? Y además de la posibilidad de que existan, como los colegios tienen derecho a existir. No sé, este es mi planteamiento, ¿eh? Claro que entiendo que hay que regular muy bien para que no se haga un banco o una entidad cualquiera con el poder de aprovecharse de los mayores. No solo con llamadas, que es una buena forma de maltrato para vender libros, sino que no se haga con el negocio de las residencias comunitarias, que son domicilios comunitarios, que son las residencias, ¿no? Muchas gracias. No he hablado yo de tiempo con José Carlos Bermejo, me parece que 1 hora y media está bien, entonces nos quedan los últimos minutillos, ¿vale? Daniel, todavía levanta la mano, vamos apurando, intentamos ser concisos en las preguntas para que José Carlos también pueda responderlas. Daniel. Bueno, es que es una reflexión un poco larga, pero intento sintetizarla al máximo, ¿vale? En este mundo un poco de lo que hablaba antes del individualismo, ¿no? Que del ensalzamiento de la libertad individual frente a otro tipo de situaciones, ¿no? Y desde una perspectiva global, yo creo que hay un salto, un puente que nos estamos dejando, ¿no? Que es donde interaccionan los individuos, que es la comunidad, los espacios comunitarios donde interrelacionamos. Y muchas veces eso se deja de lado, ¿no? O sea, a menudo en este debate político, ¿no? Quizá yo vivo en un entorno donde el cristianismo se vive así, por decirlo rápido, de una forma un poco aburguesada, ¿no? Entonces se entiende que, por ejemplo, el uso de lo público como derroche, ¿no? Y no porque se paga mucho, porque trabajan mucho, ¿no? Y no se entiende que hay una parte, una conciencia de que, en cierta forma, tú para cuidar lo común tienes que pagar impuestos, ¿no? Yo no digo que el reparto sea justo, ¿no? Eso ya es algo que a mí se me escapa a nivel, pero como que de primeras no nos preguntamos más cuánto pagamos en vez de cuánto cuidamos o cuánto se necesita cuidar, ¿no?
Y básicamente eso, ¿no? Como el otro día leía un artículo de terapia ocupacional que mencionaba la coocupación, ¿no? Siempre se entiende la ocupación como un fenómeno individual, pero la ocupación es un fenómeno también comunitario o colectivo, ¿no? Entonces no, y por lo tanto la salud, entendiendo el cuidado como una ocupación, ¿no? Que es el cuidado de otra persona, una acción que das tú hacia otra persona. Pues el tener en cuenta esa perspectiva colectiva de comunidad, de que lo que me pasa al vecino me importa, y además en las grandes urbes, yo en mi edificio estoy en un 12, son 14 plantas, a 4 pisos por plantas, pues somos aquí ciento y la madre, ¿no? Y no nos conocemos y tal. Y de verdad que al final el deterioro de esta perspectiva colectiva, y yo personalmente como cristiano, que el peso que tiene la comunidad como espacio esencial de vida, ¿no? Pues cómo se va diluyendo, ¿no? Y era así una reflexión así un poco final que quería compartir y nada. Gracias, Dani. Sí, esto de, por ejemplo, de cuánto se paga en lo público y cuánto se paga en lo privado, también es un temazo de justicia, ¿no? Fíjate, un problema nuestro, concreto de nuestro centro ahora, es que nos estamos quedando y nos vamos a quedar sin enfermeras y enfermeros. ¿Por qué? Porque se van a la pública. ¿Por qué? Porque les pagan el doble. ¿Y por qué nosotros pagamos la mitad? Porque los conciertos son también una forma de explotación de las... si nosotros nos dan 50 euros por cuidar a una persona mayor y cuidarlo en lo público cuesta 200, pues obviamente nosotros que nos gastamos todo lo que ingresamos como institución privada concertada y con nuestro carisma, pues no pagamos miserias. Esto es injusto. ¿Pero por qué pagamos así? Porque es en el baile de lo público y lo privado se genera esta discriminación también. Y va a ser un problema en los próximos meses y años, como ya fue anteriormente, hace años también, ¿no? La carencia concretamente de enfermeros en el cuidado a los mayores y allí donde hace falta enfermería y centros para personas con discapacidad. Va a ser un problema de que es muy difícil tener... ¿Cómo hago yo para tener aquí a una enfermera si le ofrecen el doble en la ciudad, en un hospital público, ¿no? Donde el control del gasto es hecho de una manera muy mejorable? Claro. Sí, mi pareja, por ejemplo, personalmente ella es enfermera, trabaja en el hospital de Móstoles, que es concertado, lo gestiona el Grupo Quirón, y ayer concretamente se encontró en un principio que iba a estar para una planta entera con ella sola, o sea, 32 pacientes, como la ratio de un colegio, ¿no? Y al final es eso, porque no son capaces de encontrar de este mismo Grupo Quirón, capaces de encontrar enfermeros, ¿no? Y muchas veces nos cuestionamos a nivel político qué barato es este tipo de gestión sanitaria, pero qué consecuencias tienen primero en las plantillas, ¿no? A nivel vocacional, ¿no? ¿Qué peso tienen, por ejemplo, mi pareja que tenga que enfrentarse a turnos donde trabaja ella sola o con una compañera y se le va de madre, ¿no? Y a nivel de atención, por supuesto, ¿no? O sea, claro, ¿qué sentido tiene cuestionarnos pues un poquito eso, ¿no? Que cuánto necesitamos cuidar en vez de cuánto pagamos, ¿no? Cuánto necesitamos pagar. Y en ese sentido también yo creo que como sociedad se es poco transparente en cuánto gastamos, ¿sabes? Porque no sabemos lo que gastamos en sanidad y porque nadie nos lo dice, o están los presupuestos y tal, pero es como muy difuso, está en no se sabe, ¿no? El sistema público que tenemos de atención sanitaria es uno de los mejores del mundo a mi juicio, por haber universalizado la atención con agujeros, tiene agujeros. Y uno de los correctivos que tiene para contener el gasto es hacer esperar a la gente y sufrir las consecuencias de una profesionalización sin control. Es decir, no hay políticas que pongan en valor la profesión que necesita la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hace falta enfermeros, pues vamos a reforzar el valor de enfermería, en fin, lo que hace falta para atender a la sociedad necesitada, a la sociedad frágil que decíamos antes. Entonces tenemos la dimensión vocacional reducida al que el más listo se va a la profesión con la que más va a ganar. No hay otros valores altruistas para decir voy a hacer esto voy a prepararme para construir un mundo más humano porque me dedicaré a esto. Si me van a pagar la mitad,
pues si me van a pagar una quinta parte, que es siendo otro profesional, pues ahí hay una responsabilidad política, ¿no? de promoción social de las profesiones que la sociedad necesita en último término. En este momento estamos entrando en una espiral de muy difícil solución. Años atrás se solucionó con la inmigración, digamos, importación reforzada de profesionales de la enfermería. Ahora, este planteamiento en este momento no está sobre la mesa. Es decir, Italia, España, Portugal invitaba a países de América, ¿no? a que vengan enfermeros, que les damos casa y les pagamos no sé cuánto. Y se produjo una cierta inmigración. En este momento lo que se va a producir es una exclusión de las y una limitación del buen cuidado, ¿no? Exclusión de los mayores que viven en residencias, que se van a quedar sin enfermería, etcétera, ¿no? De diferentes colectivos de estos cuidados. ¿Problemas? Son y media, no quiero regatearte ni un minuto, pero me cuesta no hacerte una pregunta que a nosotros nos viene muy bien y que es complicada, pero no sé si te atreves a responderla bien, y si no, ya buscaremos otra fórmula, te escribiré, lo que sea. En este grupo estamos viendo la posibilidad, con la anuencia del partido, de convertirnos de alguna forma en garantes de que todo lo que el partido proyecte haga a nivel interno, a nivel externo, esté bajo la perspectiva de los cuidados. Vale, así que de alguna forma vigilemos porque sea un partido de verdad de cuidado, no solo la palabra bonita, ¿no? Eso a mí se me pasa por la cabeza que se puede convertir en una especie de la palabra muy fría, ¿no? Pero entenderme el concepto de planilla que se le pase a todo lo que hacemos, así, como una especie de ítems, ¿no? Y tenemos un encuentro aquí en el grupo. Estamos siendo cuidadosos en la medida en que no decimos palabrotas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? O a nivel de fuera, si tenemos que tener un interlocutor de otro partido o una institución, le decimos palabrotas cuando hablamos, vale. Pues en esa línea a ti se te ocurrían cuáles son algunos de los elementos a tener muy, muy presentes si queremos de verdad erigirnos, bueno, o potenciar, ¿no? Esta visión de una política del cuidado. ¿Qué elementos no deberíamos dejar pasar, ¿no? En plan de flashes, ¿no? Ya digo que es una pregunta un poco más para pensar y después de un trabajo de síntesis, pero bueno, si te sale algo. Bueno, algo sí que se me ocurre, como dado que la palabra está siendo accesible para diferentes enfoques, ¿no? La palabra cuidados, y para diferentes, se convierte también en lema, ¿no? Ciudades de los cuidados, pues yo creo que toca profundizarla para no inflacionar su uso. Y si para vosotros es la clave de entrada a la descripción o el filtro de todos los programas políticos, pues yo creo que toca encargar o hacer estudios sobre lo que esto significa. Y para mí lo primero que hay que cuidar es la mirada a la realidad, es decir, analizarla. Y cómo no hablar de algo tan familiar para ti que es el informe FOESA u otros recursos. Es decir, si no se analiza la realidad, pues las palabras cuidar se convierte también en tópicos, ¿no? Y la realidad analizada en términos de necesidades, de exclusión, de marginación, de fragilidad. Y sin análisis no hay ética, no hay política. Mi viejo profesor, que va a descanse, de bioética, que era el catedrático de bioética cuando yo hice el máster en bioética, pues decía, la buena ética empieza por los buenos datos. Y los datos, por lo tanto, solo se obtienen si se hace análisis. En este sentido, si vuestro filtro es cuidar, para mí lo primero fundamental ha de ser partir de la verdad que se descubre mediante el análisis, la investigación, y hay que tirar de expertos en análisis, ¿no? De sociólogos, de estadística, claro, que los datos cantan, ¿no? Y sin datos, la palabra, digo, se puede convertir en un paraguas para todos, lo digo por mí. Si no me ocupo de cuántas personas se sienten solas o realmente están solas en mi casa, pues yo puedo decir que soy la mejor casa de los cuidados, pero te presento las fotografías y son muy bonitas. Pero tengo que analizar, ¿no? Y así también la situación de los trabajos. No sé, mi respuesta es esta, ¿no? Analizar la realidad en términos de necesidades, de fragilidad, para poder hacer propuestas de cuidados que no partan de tópicos, sino de la verdad que se alumbra por su propio poder, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. Creo que estamos todos convencidos de que seguiríamos contigo hablando, pero ya digo que 1 hora y media para nosotros creo que ha sido, bueno, ya una gozada. Sí, os pediría a todos, también a José Carlos, ¿no? Pues que, bueno, que digamos como lo que traíamos, que nos llevamos, o alguna idea que tengamos en el corazón, alguna cosa que, bueno, que nos llevemos para trabajarlo más, o simplemente una sensación, un sentimiento, ¿no? También por devolver de alguna forma a José Carlos lo provechosa que ha sido, ¿no? Su presencia entre nosotros. ¿Qué nos llevamos? A ver. Yo me llevo reflexión después de todo lo que se ha hablado y conversado esta tarde. Muchas gracias. Daniel, ¿qué te llevas tú? Yo, una visión o una motivación para ver y ser atento a lo frágil de nuestra vida. Muchas gracias. Arturo, ¿qué te llevas? Va a quedar un poco abierto la reflexión, pero yo me llevo una mayor comprensión humana. Muchas gracias. Comprensión humana. Álvaro. Pues yo un agradecimiento gigante a ti, José Carlos, y a este grupo que fue de los primeros grupos que montamos de los grupos de trabajo del partido, y yo creo que eso nace de bonito, de una intuición y unas ganas, pero me cojo mucho la tarea de este último profundizar y para cuidar, pero desde datos, desde análisis, no desde tópicos, sino desde necesidades reales, ¿no? Y esa conexión me interpela mucho. Gracias, Álvaro. Yo he escrito cosas, ¿no? Subimos un acta después José Carlos, ¿no? La grabación también ayudará a volver sobre toda la conversación para sacarle más fruto. Pues, me he apuntado lo de que somos más dependientes de lo que pensamos, la iatrogénesis, ¿no? Heterogénea. Heterogénea, perdón, el ser responsable, esto de los datos y demás, pero me quedo con, en el corazón de la política debe estar la fragilidad del ser humano, que es una frase que tú has dicho. Y si algo no quieres caracterizar a nosotros como partido es eso, ¿no? Que no se nos olvide nunca, si no, no tendría sentido este partido, ¿no? Un partido más humilde, vamos creciendo lentamente, como se hacen las cosas buenas, ¿no? A fuego lento, pero si no tuviésemos esta motivación, no, creo que ya hace tiempo que se motiva a todos, ¿no? En el corazón de la política debe estar la fragilidad del ser humano. José Carlos, no sé qué te llevas tú. Una experiencia de fraternidad, Luis Antonio. Muchas gracias por invitarme. Una experiencia de fraternidad, de compartir, pues eso, inquietudes, pasiones, reflexiones. No sé si he respondido a vuestras expectativas, pero para mí una experiencia de fraternidad y os lo agradezco. Pues gracias a ti, gracias. Igual te propondré otra vez, tú me puedes decir que no, con muchísima libertad. Y no sé si importa, podemos hacer una foto también a nivel interno, esa foto que nos quedamos nosotros de estos encuentros que nos ayuda, bueno, sí, vale. La puedes utilizar, si me dais permiso, yo también cuento en mi página normalmente. Pues te la mandaré, ¿vale? Aquí, ya, espérate, mirad a cámara que saca un poquito más así, 1, 2 y 3. Ya, vale, muy bien. Pues esta foto te la mando a ti, José Carlos, también, ¿vale? Histórico. Gracias. Y bueno, te voy a mandar, que también te mandaré alguna cosilla para que tú nos puedas dar idea de si, bueno, oye, hemos hecho esto, ¿qué te parece? Para que con libertad absoluta, con capacidad por tu parte de callarte si quieres, pero si tienes el gusto de corregirnos, de enriquecernos, de apoyar, de aportarnos, pues será muy bienvenida. Pues nada. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mucho cariño. Gracias. Un lujo. Ánimo, muchas gracias. Oye, una pregunta ya, ¿qué otro partido está contigo? Ya decías que te preguntaste. Sí. Me pidió Ciudadanos hace un tiempito. Un grupo que estaba trabajando, pero no me acuerdo, fíjate. Yo hice también mis reflexiones, no eran las que he hecho hoy, no, tampoco me acuerdo exactamente, pero porque me buscaba antes de las elecciones, hace un tiempito, ¿eh? Y también me había pedido ir a la Asamblea de Madrid, pero luego no cuajó. Hace unos años el PP, pero no cuajó, no pasan sus filtros, ¿no? Así que lo más reciente ha sido Cuando estemos en las instituciones te llamaré. Pero en otras cuestiones de leyes me han consultado diferentes signos. En la fase de elaboración de leyes del final de la vida me ha consultado el Partido Socialista que preparaba, hacía propuestas, no la de ahora, de la semana pasada, sino las que eran autonómicas de varias autonomías. Sí. Muchas gracias. Bueno.
Gracias, gracias. Te llamaremos, cuando estemos en las instituciones te llamaremos. Y gracias, José Carlos. Un abrazo, con mucho cariño. Muchas gracias. También para ti, mucho ánimo.